Ah, bueno, Mónica tampoco. Vale. Sí, yo, profe, tengo una. Lo que estamos hablando en pantalla solo sería verdadero en el caso que usted nos da de que sean 0 y 1, ¿cierto? Ujú. Pues yo supongo, o sea, pues sería el mismo valor de y para todo z. Es decir, si y es igual a cero, debe servir para z igual a cero o a uno. Obviamente, pues aquí también varía x, ¿no? O si y es igual a uno, pues también lo mismo. O sea, debe ser el mismo valor de y para z. Lo importante es que como está el existencial antes del universal, entonces es el mismo para todos los del universal. Eso es, entonces es una extensión y pues ténganlo presente porque pues probablemente voy a preguntar eso en el examen que pues ya ni irse preparando muchachos porque nos faltarían el examen sería para esta semana de julio, sería para el 21 de julio, según tengo programado. Entonces, muchachos, mucho cuidado. Por favor, hagan los ejercicios, pregunten las dudas allí porque, o por mi correo si quieren, yo las dudas las pego igual en el foro. Entonces, lo importante es que hagan las cosas, muchachos, para que no les vaya a coger la noche con esto. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahorita sí, vamos a poner esto un poco más claro, ¿cierto? Al igual que en lógica preposicional, se tienen en cuenta las equivalencias lógicas, ¿cierto? Las cuales consideran el cuantificador que se esté utilizando. En el caso de la negación de un para todo, ¿cierto? ¿Qué significa? Cuando yo digo no para todo X, ¿qué significa esto? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué significa esto? Que no hay un X para todos, digamos un Y Podría verse, es así, sí, es correcto. Podría verse como no existe. Perdón, o sea, para todo la negación para todo es ninguno. No hay ningún X tal que P de X. Puede verse como existe algún, ¿cierto? No PX, es decir, que esto significa no todos, ¿cierto? Y no todos implica que existe alguno donde no se cumple P de X. ¿Es claro eso o no? Miren este ejemplo. Todo X es estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos esto? No todos, ¿cierto? No hay ninguno, sino no todos X son estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos mirar esto? ¿Cierto? Esto puede mirarse de la siguiente manera. Esto puede mirarse de esta manera, ¿cierto? No todo X, ¿cierto? No para todo X, P de X, ¿sí? Donde P de X, X es estudiante. Esto puede verse, muchachos, de la siguiente manera, ¿cierto? A ver, ya aquí está. Entonces, ¿por qué puede verse de esta manera, muchachos? Que existe un X tal que no se cumple P de X. ¿Por qué? ¿Qué significa? O sea, esto, recuerden, para que esto sea verdadero para todo X, P de X, para que esto sea verdadero, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Qué tiene que cumplirse, muchachos? Que para cualquier valor de X sea verdadero. Sea verdadero, ¿cierto? Y si alguno lo daña, ¿qué pasa? Y si alguno no cumple, Ese es falso. es falso. Es lo que estamos tratando de ver acá. Existe al menos un X donde no se cumple P de X. Por eso estos dos son análogos por esa razón. Esto es, existe un X, puede verse como existe un X tal que no se cumple P de X. ¿Sí? Por eso es que es esta equivalencia que ustedes ven acá. La negación de un cuantificador universal puede verse como el existencial de la negada de P de X. Y ahora, la negación de un existencial puede verse como el universal de la negación. ¿Por qué? No existe un número que no existe una persona que sea, digamos, que mida 10 metros. No existe una persona que mida 10 metros, ¿sí? Por ejemplo, este de acá, ¿cierto? Podríamos verlo. Entonces,
la negación del existencial es, por ejemplo, ¿cierto? No existe, perdón, exacto, no existe una persona que mida 10 metros, ¿cierto? Entonces, observen este, no existe una persona que mida 10 metros. Entonces, esto lo voy a colocar acá, ¿cierto? No existe una persona que mida 10 metros, pues es análogo a decir, ¿cierto? Eso es análogo a decir, ¿cierto? Eso es análogo a decir ¿y lo ven acá, muchachos? Que por eso esos dos son análogos. La negación del existencial es el universal de la negación, ¿cierto? No existe una persona que mida 10 metros. Para todo X, no P de X, toda persona no mide 10 metros. ¿Por qué? Porque no existe ninguna que mida 10 metros. Exactamente. ¿Es clara esta analogía, muchachos? Que estas dos cosas son equivalentes. ¿Alguna pregunta sobre esas dos equivalencias? Esas equivalencias pues las van a utilizar más que todo en el taller. Ténganlas presentes. Y la distributiva, propiedad distributiva. Cuando tenemos un para todo X, ¿cierto? Lo podemos distribuir en la disyunción, ¿cierto? En la conjunción, ¿cierto? Para todo X, P de X y Q de X aplica para todo X, P de X y para todo X, Q de X. ¿Por qué no se puede aplicar para la disyunción? Vamos a observar acá. Observen. Para todo X, ¿cierto? P de X y Q de X. Para que esto se cumpla, muchachos, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea verdadero? Para que esto se cumpla. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar allí, muchachos? Que ambas sean verdaderas. Exactamente. Tanto P de X, ¿cierto? Todos los valores de P de X, ¿cierto? Deben ser verdaderos para todo X, ¿cierto? Y todos los valores de Q, ¿cierto? Deben ser verdaderos para Q de X, ¿cierto? O sea, eso es lo que tiene que cumplirse. Entonces, es válido decir, esto es equivalente a, esto se puede distribuir de esta manera. P de X y Q para todo X, Q de X. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser verdadero. Observen, muchachos, qué es lo que pasa en el caso de que los cuantificadores sean en medio de una disyunción. Observen acá. Para todo X, ¿cierto? P de X o Q de X. Resulta que, muchachos, para que esto sea verdadero, ¿cierto? Debe cumplirse, muchachos, que ambas sean verdaderas, ¿cierto? Por eso esto es distinto a decir para todo X, P de X o para todo X, Q de X. ¿Por qué? Porque este, digamos, podría ser falso, ¿cierto? Este podría ser falso y pues este ser verdadero. Por la disyunción, esto daría verdadero. En cambio, cuando usted tiene esto, debe evaluar ambos en su conjunto y ambos deben ser verdaderos. Por eso el alcance es diferente. Entonces tengan cuidado. Únicamente el universal puede aplicarse sobre una conjunción. Y lo mismo pasa con el existencial. El existencial únicamente puede aplicarse sobre disyunciones. ¿Listo? ¿Preguntas allí? Tengan cuidado cuando distribuyan eso. ¿Hola? ¿Alguien iba a decir algo? Muchachos.
¿Alguien iba a decir algo? ¿Os escucho, muchachos? A ver si vales un poco de tiempo. Sí, no hay nada que comentar sobre esa que acabo de hablar. ¿Nada? Ah, bueno, muchachos, sí. Bueno, entonces vamos a mostrar esta equivalencia lógica. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cierto? Mostremos que esto es equivalente a esto. Entonces, lo primero es, empujamos la negación, ¿cierto? ¿Cómo así empujar la negación? Es esta negación que está aquí afuera, la transformamos en su equivalente. Entonces, esto es un universal, pues es el existencial de la negada interna. Miren acá. No para todo X, P de X implica Q de X. Eso es lo mismo que existe, ¿cierto? Un X tal de que no, entre paréntesis, P de X, Q de X, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? Manejamos la implicación y luego aplicamos De Morgan y obtenemos la misma expresión. ¿Listo? ¿Preguntas allí? ¿De esa que se aplicó allí? Miren acá. La negación de no para todo X, P de X implica Q de X y es equivalente a existe X, P de X y no Q de X. Entonces, para todo X, no para todo X, ¿qué pasa? De acuerdo a la equivalencia que acabamos de ver, ¿cierto? Se transforma en el existencial de la negación de X. Entonces, miren, de P de X, observen acá, niego toda la implicación, todo esto es el postulado. Luego, ¿qué hago? Aplico la regla de la implicación, que esto es no P de X o Q de X, y luego aplico leyes de Morgan, que la negación, ¿cierto? De no P de X o Q de X es como tener P de X y no Q de X. ¿Listo? Las mismas reglas que vimos en lógica preposicional. ¿Ya mejor? Vale, lo importante es aplicar esta regla. Tener presente, muchachos, las propiedades de la negación cuando yo digo no para todo X y no existe, ¿cierto? Aplicar las respectivas negaciones. Muchachos, esto es distinto que esto. Mucho cuidado. Son cosas totalmente diferentes. Esto no es lo mismo. Una cosa es negar el cuantificador y otra cosa es negar la preposición. Mucho cuidado con eso. Aquí estamos negando el cuantificador. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. Tengan cuidado con eso porque por ahí, pues, pueden morir. ¿Listo? Bueno. Preguntas sobre estas equivalencias, no hay mucho que decir tampoco. Son las equivalencias más importantes. Las otras equivalencias que usamos son las mismas de lógica preposicional. Por eso no las menciono. Son las mismas reglas. ¿Preguntas hasta allí, muchachos, antes de seguir? ¿Nada? ¿Seguros? Ah, bueno.